Buenos días, un gran gusto estar con este selecto grupo que siempre aporta muy importantes sugerencias para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el Perú. Y por supuesto mi saludo a Modesto, que permanentemente nos anima a pensar que la ciencia, si no desarrollamos más ciencia y tecnología y apoyamos más a los investigadores, poco futuro nos espera para el Perú. Es un paréntesis, me saludo a Pier María Odone. Nosotros hemos participado el año pasado en un directorio de Fermilab con la intención de tener un acuerdo para enviar científicos al Fermilab y trabajar todo el tema de altas energías, porque somos conscientes que esa formación es útil para diversos campos en la sociedad y para tener la posibilidad de que nuestros científicos trabajen en laboratorios de esa naturaleza. La pandemia nos ha complicado un poco todo porque además habíamos destinado algunos recursos para esto, pero en fin, vamos a ver cómo lo retomamos. Con respecto a tu pregunta, nosotros desde el CONCITEC hemos trabajado o desarrollado dos, diríamos, estrategias para poder retener a nuestros científicos. La última es el programa de incorporación de talentos que hemos generado y hemos llamado a concurso con la participación del Banco Mundial. Esto es un crédito, un programa de préstamo del Estado peruano por $100 millones, que nos ha permitido repatriar a casi 200 investigadores y también incorporar algunos científicos extranjeros, más o menos 40% extranjeros para generar algunas capacidades nuevas y 60% de peruanos. Y son 57 universidades que han concursado, universidades, instituciones públicas, diferentes actores que han reincorporado a estos investigadores. Lo hemos hecho con la preocupación que efectivamente hemos perdido a muchos investigadores por las condiciones heterogéneas que tienen para trabajar en el Perú y porque ya hemos perdido no menos del 20% de los repatriados que fueron traídos al Perú por el programa de Innovate y por el programa del CONCITEC que se llamaba Magnet, el programa anterior. Entonces, ante esta preocupación hemos reformulado la incorporación de talentos y lo que queremos trabajarlo es alineándolo a otro importante instrumento que sale de la Ley de Promoción del Investigador Científico. Como ustedes saben seguramente, en mayo del año pasado, se aprobó, después de mucho trabajo, esto han sido 2 o 3 años de trabajo con el Congreso de la República, la Ley de Promoción de Desarrollo del Investigador Científico. Ha tenido mucha discusión y eso es un poco lo que se ha discutido ayer en las redes, o ha habido un pronunciamiento, en el sentido de que cómo vamos a discriminar que solamente vamos a hacer un régimen especial a partir de la ley para los científicos altamente capacitados. La ley lo indica así y por eso el reglamento, que es lo que ha sido discutido a lo largo desde noviembre del año pasado, y se ha prepublicado el reglamento hasta el domingo pasado, y por eso es que ahora se genera de nuevo el debate. El reglamento lo que tiene que hacer es estar de acuerdo a la ley. Esto es, solamente será un régimen especial para los científicos altamente capacitados que estén en el grupo Carlos Monge del RENACYT. Para ustedes que no están familiarizados algunos con el RENACYT es nuestro Registro Nacional de Investigadores del Perú. Tenemos más o menos 5.000 investigadores y los hemos distribuido en 2 grupos. Los grupos que se dedican prácticamente a una dedicación mayor a la investigación, es el grupo Carlos Monge, en honor a un gran científico peruano, y el grupo María Rostorowski, los que tienen dedicación, podríamos decir, partida entre la investigación y otras labores como importante docencia o una vida profesional. Entonces, pero la ley, ¿qué indica? Solamente empecemos este régimen especial con Carlos Monge. ¿Por qué razón? Porque son personas que dedican mayoritariamente su vida a la investigación y por lo tanto han tenido una mayor productividad, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer con este régimen especial es hacer un segundo llamado para aquellos investigadores del grupo Carlos Monge
que quieran ser parte de este grupo o cuerpo de investigadores del Perú. Y así vamos a tener estos investigadores que van a tener una mayor seguridad financiera y salarial, y vamos a hacer concursos especiales para ellos, en áreas obviamente estratégicas para el desarrollo del Perú, pero sin descuidar, por supuesto, las ciencias básicas. Ese es en breve el objetivo de la ley y del reglamento, que lamentablemente, como digo, todavía no puede contar con todos los investigadores como un régimen especial para poder asalariarlos a todos y financiarlos a todos, básicamente porque no tenemos recursos suficientes en el Perú. Pero es un buen comienzo. Yo sé, Modesto, que tú y muchos amigos seguramente de este grupo han luchado y han propuesto la carrera del investigador. Lamentablemente nosotros, cuando estábamos trabajando la ley con el Congreso y el Ejecutivo, todos nos han dicho pues que no en 10 idiomas, porque imagínense tener que asalariar, además del bono investigador que ya existe, a 5.000 investigadores que ya los tenemos en el RENACYT. ¿De dónde? O sea, simplemente el Ministerio de Economía, digamos, ¿de dónde saca? ¿De qué otro ministerio? Para incluir otro bono a los investigadores más productivos, o mejor dicho, a todos los investigadores. Entonces, hemos encontrado esa solución primero en la ley, que como digo, ya fue promulgada en mayo de 2019 y fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, sin un solo voto en contra, cosa que, como ustedes saben, es raro. Y el reglamento, justamente estamos en la última etapa, habiéndolo ya socializado durante 9 meses, y bueno, ese es un poco el fastidio que yo entiendo, ¿no? De algunos investigadores que dicen, ¿por qué solo ese grupo que es el más productivo? ¿Por qué no hacemos algo de ancha base? Por el momento no es posible. Tenemos que ser realistas, pero sí comenzar con un régimen especial para, como digo, poder apoyar a los investigadores. No diría los mejores, digo aquellos que publican más en bases de datos internacionales. Yo tengo una pregunta. Al principio explicó que esto había comenzado con un préstamo del Banco Mundial. ¿Qué aseguración existe de que una vez que esos fondos hayan sido usados, que se pueda mantener el programa? Porque si uno no puede siempre hacerlo con préstamos que siguen subiendo, sino tiene que ser establecido dentro de los programas que el gobierno tiene cada año para poder mantener esto a lo largo, ¿no? Y hacerlo crecer. Siempre hay un problema, me parece, si se hace esto a base de préstamos. Está bien para comenzar, pero ¿qué seguridad hay de que esto pueda seguir? Muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, cuando se acabe el préstamo, nosotros vamos a continuar con el programa de incorporación de investigadores. Será un grupo más pequeño, pero pensamos continuar con el programa con fondos, como llamamos, recursos ordinarios. Ya hemos destinado algunos recursos, no para este año, que es un año muy complicado de pandemia, pero sí para el próximo. Y luego, justamente, este reglamento de la Ley de Promoción del Investigador, que antes no existía, o sea, el problema, amigos, amigas, es que en el Perú, al no tener ni un régimen especial, ni una carrera, ni nada, que es lo que Modesto siempre ha reclamado, las universidades públicas, el régimen en las universidades públicas es ahora mejor gracias al bono del investigador. Pero en algunas públicas esto no se cumple tal como quisiéramos. Y en las privadas, bueno, simplemente es decisión de la universidad privada. Y en los institutos públicos no se está aplicando ningún régimen. Y en las empresas ni les digo, o sea, no hay ningún orden ni concierto. Entonces la ley lo que trata es ordenar un poco esto. Decir, ojo, primero tenemos que reconocer a los investigadores, ¿no? Tenemos que tener una manera de promocionarlos. Y el reglamento lo que dice, la manera es con este régimen especial, donde yo primero voy a seleccionar un grupo altamente capacitado que publica en bases de datos internacionales, que tiene una relevancia y una connotación internacional, primero a ellos. Esto es gradual, es una reforma incremental. Y luego, y esos fondos que se vayan
consiguiendo, no solamente en el CONCITEC, en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura, ya son fondos que se deben conseguir para este régimen especial. Con las empresas, por ejemplo, es bien interesante porque nos permite cierta flexibilidad. Por ejemplo, una empresa que está interesada en, qué sé yo, en desarrollar inteligencia artificial para transportar sus productos, no sé, nuestras paltas al mundo entero, y quiere usar blockchain, por decir algo. Bueno, yo quiero contratar un investigador del Cuerpo de Investigadores del Perú, uno de los más calificados. Yo le doy la mitad del salario y la otra mitad la puede dar la universidad, la puede dar CONCITEC, ¿no? O sea, así como CONCITEC va a destinar un fondo especial todos los años para este grupo de investigadores, vamos a comenzar con algunos, otras instituciones pueden destinar fondos también y decirle al CONCITEC, CONCITEC, yo voy a poner la mitad, tú puedes poner la mitad, y así, ¿no? O sea, nos permite ir generando fondos, pero ya tenemos el Cuerpo de Investigadores del Perú. Y más investigadores, conforme vayan teniendo una mayor productividad científica, van a ir incorporándose a este llamado Cuerpo de Investigadores del Perú. El gobierno se lo ha tomado tan en serio que está dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad que fue presentado por el presidente Vizcarra el año pasado. Es una medida del plan, o sea, quiere decir que ya es una política de gobierno. Ahora el tema es cómo incrementamos ese fondo, pero una vez que el reglamento se apruebe, tenemos que empezar a aprobar los fondos destinados para ese cuerpo de investigadores. Esa es un poco la idea. Muchas gracias. Bueno, el tema es que efectivamente es un poquito confuso la historia porque son fondos que va a depender quién da la plata, si el CONCITEC va a poner un poco, la empresa, etcétera. Va a haber cada año. Eso de repente crea inseguridad, pero aquellos que actualmente están recibiendo su bono del 50%, etcétera, entiendo que ellos no van a ser afectados, van a seguir recibiendo su bono. Exactamente. Porque puede que se haya difundido el temor en las universidades estatales de, mira, ahora ya no va a haber para nosotros, van a dar solamente a los monjes. Creo que hay una idea de esa. Quisiera que seas enfática en esto. Los que están recibiendo actualmente las universidades estatales no van a ser afectados. Ahora, claro, también hay la otra suspicacia, ¿no? Esto va a servir para dar más plata a las privadas. ¿Podrías tú esclarecernos esto? Con todo gusto. Sí, digo, pero enfáticamente, como dices, que esto no va a afectar el bono al investigador. No son excluyentes para nada. Dentro del RENACYT, el Ministerio de Educación ha tomado la decisión que todo el grupo Carlos Monge y el grupo 1, María Rostorowski, reciben el bono al investigador. Eso no va a cambiar, ¿no? Pero lo que estamos haciendo aquí con la ley y el reglamento es generar dentro del grupo Carlos Monge por ahora el régimen especial, ¿no? Que nos cree el Cuerpo de Investigadores del Perú. Ese cuerpo es primero voluntario, o sea, no es que CONCITEC va a decidir quién entra y quién sale. De los Carlos Monge van a pedirle con una carta de intención y un plan de trabajo, una exposición de motivos, por qué yo considero que debo ser parte del Cuerpo de Voluntarios del Perú. El CONCITEC también puede invitar, por ejemplo, que querramos que Pierre María Odone esté en nuestro cuerpo. Lo invitamos, ¿no? Porque nos parecería un honor que esté. O sea, eso también es posible. Pero tenemos que cumplir, digamos, con las pautas del reglamento. Entonces, se inscriben los investigadores y con un comité de selección de alto nivel se decide si efectivamente ese investigador RENACYT va a pertenecer o no al Cuerpo de Investigadores del Perú, ¿no? Y pueden ser, como digo, de universidades públicas, universidades privadas también, porque debemos reconocer que con mucho esfuerzo... Institutos también. Institutos públicos, por supuesto, porque debemos reconocer que las universidades privadas, con mucho esfuerzo, se han
están ahora en puestos en los rankings internacionales, en los mejores puestos de investigación. O sea, no podemos tampoco desdeñar a las universidades privadas, porque hay algunas que han hecho un esfuerzo importante para tener una gran productividad científica y estar en los mejores puestos en los rankings de investigación. Entonces, como digo, puede ser universidades públicas, privadas, institutos de investigación. ¿Cuánto sabemos que los institutos públicos de investigación requieren mejorar enormemente su salario? Y has tocado un estupendo punto, Modesto. Entonces, vamos ahí, en ese cuerpo de investigadores, empezamos a tener investigadores que ya hemos calificado. También en ese comunicado hay parece una confusión, de repente no hemos sido lo claro que debíamos. No es una doble calificación. Los investigadores en el Perú ya están calificados. Es el RENACYT, es una ventanilla abierta y hay 4 convocatorias al año. Como digo, el que quiere participar del cuerpo de investigadores del Perú solicita, ¿no? Y no tiene una calificación, es una carta de intención, es una justificación, es una exposición de motivos y obviamente con una presentación de la institución que quiere a ese investigador y que quiere que el CONCITEC lo reconozca mejor salarialmente y que puedan haber fondos especiales permanentes, como bien ha señalado Pierre María, que es bien importante, permanentes a lo largo de los años para ese grupo especial. O sea, es una bonificación adicional al bono del investigador y adicional a lo que puedan ganar con complementos de salarios por sus proyectos de investigación nacionales, internacionales. La idea es que justamente podamos que por lo menos para comenzar, con ese cuerpo de investigadores del Perú, lleguen por lo menos al salario, ya no digo Brasil, pero por lo menos Chile, Colombia, ¿no? Que podamos estar más cerca en este cuerpo de investigadores a los promedios de salariales de reconocimiento y acceso a fondos que tienen los investigadores en América Latina, en nuestros países que son nuestros pares, están más cerca a nuestra realidad. Bueno, efectivamente, la carrera del investigador que nosotros proponemos tiene más o menos el mismo sentido, es decir, concursan para la carrera privados, empresas, universidades, institutos. La diferencia está en que esto vendría pues del Estado, con el sueldo permanente, con jubilación, etcétera, etcétera. Y obviamente el número tampoco tiene que ser muy grande, el número es lo que da. Y creo que está claro de que lo que tú estás proponiendo no está quitándole nada a nadie, sino está más bien añadiendo algo a un grupo que eventualmente es estratégico para el país. Por otro lado, también hay otro temor en este comunicado de las ciencias sociales, ¿no? De las ciencias sociales. Efectivamente, en los países desarrollados como Japón, etcétera, incluso están cerrando facultades de ciencias sociales. Pero en el Perú, la pregunta que quisiera hacer, no conozco, no tengo idea, de los monjes, de los Carlos Monge, el número de más o menos 1.600 investigadores, ¿qué porcentaje de ellos son de ciencias sociales? Yo entiendo que los de ciencias sociales publican un montón en revistas indexadas de todo tipo. Entonces la pregunta es, Carlos Monge, ¿qué porcentaje es de ciencias sociales y de ciencias duras, digamos, entre comillas? Sí, buena pregunta. Lo primero quiero brevemente sobre la carrera del investigador. No sé si recuerdan, amigos, amigas, que la primera ley de promoción que empezó a presentar el Congreso de la República anterior se llamaba carrera del investigador. Lamentablemente eso tuvo una respuesta negativa del Ejecutivo por los costos permanentes, como tú mismo has dicho, que generarían. Y entonces se decidió que para el Perú no tendríamos una carrera como tal, con costos permanentes y de jubilación, sino una carrera basada en el mérito y la productividad, más bien caso Chile, Uruguay, no caso Argentina, México. En fin, se piensa que para el Perú eso sería sumamente costoso. Por esa razón es que cuando trabajamos ya en mi gestión con el Congreso de la República, cambiamos el concepto de carrera a promoción, porque sabíamos que no iba a salir
Entonces, como dicen, del lobo un pelo, ¿no? Empecemos por algo y después a lo mejor logramos una carrera. Entonces, eso antes de contestar tu pregunta, en Carlos Monge tenemos 12% de investigadores del área de ciencias sociales y humanidades. Quiere decir que hay investigadores que están publicando en bases de datos internacionales y por otro lado, hemos también hecho en el RENACYT para la calificación una suerte de equivalencia que a algunos les ha gustado, a otros no. Eso ha tenido, digamos, diversas opiniones también cuando hemos socializado el RENACYT, porque sabemos que en el Perú y en otros países, sin duda, hay, por ejemplo, historiadores de primera línea, sociólogos, por supuesto, que publican en libros, pero en libros con editoriales serias, ¿no? Entonces, y a veces un trabajo de 2 o 3 años. Entonces, claro, no van a tener 40 artículos en Scopus o en Web of Science, pero tienen un trabajo de investigación serio. Entonces, tenemos equivalencias y ellos podrían también, con su producción científica internacional, llegar al grupo Carlos Monge. Ya lo están, 12%, ¿no? Entonces, yo creo que esa preocupación es lícita en el sentido que ellos se preocupan que las maneras de evaluar son distintas en las ciencias que podemos llamar duras y sociales y humanas. Pero cabe mencionar también, y cosa que creo que no han sido muy conscientes, el reglamento RENACYT para ser calificado incluye también una parte donde dice, si tú no estás de acuerdo con tu calificación, tú apelas y puedes tener un comité ad hoc de evaluación por pares. Por ejemplo, digamos un físico teórico o un matemático que se ha ganado la medalla Fields, ¿no? Pero que ha publicado, no sé, 10 artículos en super revistas internacionales. Dice, bueno, yo no tengo 40, como el ámbito de ciencia de la salud, donde hay una mucha mayor productividad. Pero ¿cómo? Pues yo he ganado la medalla Fields, ¿no? Estoy poniéndome en un ejemplo. ¿Por qué no soy Carlos Monge 1? Bueno, él puede pedir su comité ad hoc, donde sus pares nacionales e internacionales lo evalúen y digan, sí, ese señor tiene una condición especial, Carlos Monge 1. Eso también dice el reglamento. Entonces, creo que, no sé, es una preocupación y un temor natural, pero, por ejemplo, los historiadores pueden decir, oye, mira, yo publico en el mundo entero, de repente no publico en Scopus, pero yo no quiero ser, yo quiero tener una categoría superior, me la merezco, que lo digan mis pares, y lo hacemos. Entonces, realmente yo creo que mea culpa, ¿no? Mea culpa del CONCITEC, tal vez hemos debido comunicar las bondades de este reglamento y, bueno, ahora comunicar más las bondades de empezar por reconocer a aquellos investigadores, digamos, que tienen más presencia a nivel internacional, ¿no? Pero también entiendo que para Monge se reconoce revistas nacionales que están en Cielo y en la Tindex, o no es así, cosa que pueden hacerlo muy fácilmente los científicos sociales. Exactamente, tenemos algunas también equivalencias en ese caso, y claro, tiene que ser igual las revistas que tengan revisión por pares, ¿no? Y que estén, por ejemplo, en la Tindex catálogo, no en todo la Tindex. O sea, hay alguna rigurosidad para estar en ese grupo, pero como bien lo mencionas, es verdad que también es posible estar en ese grupo, ¿no? Bueno, efectivamente no veo muy bien cómo se puede protestar con algo que no me quita nada. Nosotros seguiremos luchando por una carrera del investigador. Me parece increíble que un Estado peruano, sobre todo ahora que se sabe la importancia de la ciencia, estemos haciendo un poquito pensando en plata cuando lo importante es la ciencia. Necesitamos científicos que no se vayan como mi amigo Julio Kuroiwa, con quien íbamos a sacar nuestro chequecito a la uni. Bueno, yo sacaba como profesor activo, él como jubilado 1.400 soles. Julio Kuroiwa era considerado en algún momento entre los 100 mejores científicos del mundo y por no tener una carrera se iba con 1.400 soles que gracias a sus hijos, a su hijo Julio Jr., Kuroiwa Jr. podía subsistir. Creo que esa es la necesidad por la cual nosotros estamos luchando. Es un paso, efectivamente, pero seguiremos en este
carrera. Por ello es que convocamos a los científicos para que se unan en el partidolaciencia.com, que hará que el Estado invierta en algo importante, en algo vital, que es la ciencia. No puede ser que en un país donde hay alguien que gana un bono de 200.000 soles de productividad, o congresistas, o abogados, fiscales, etcétera, ganan fortunas y se esté regateando carrera para gente que, como ahora está evidente, ¿no? Son muy importantes para defendernos de pandemias y para avanzar por el desarrollo del Perú. Como digo, es una reforma incremental, pero lo que has dicho sobre la carrera y la seguridad futura del investigador es bien importante. Gracias por mencionarlo. Con respecto a los doctorados, en efecto, no podemos coincidir más, Jorge. Realmente nos falta mucho por fortalecer los doctorados en el Perú. En la gestión del doctor Augusto Mellado, que lo veo por aquí, se trató de fortalecer eso con las cátedras con CITEC. Lamentablemente fueron desactivadas. Hoy en día tenemos que pensar en otro mecanismo parecido, pero por ahora, con fondos del Banco Mundial, hemos ya creado 100, mejor dicho, no creado, sino apoyado 10 programas doctorales que nos van a permitir contar con aproximadamente 100 nuevos doctores. O sea, en esa dinámica que comentabas, que no es tan buena idea que todos sean financiados afuera porque muchos no regresan. Y realmente hemos tenido esos problemas de que los estudiantes no regresen con las becas anteriores del CONCITEC y con las becas del PRONAVEC. Imagínense, o sea, todo el esfuerzo del Estado peruano para que los muchachos regresen y las universidades públicas y privadas no les den espacio por diferentes motivos. Entonces estamos repensando eso. Por un lado, tener más doctorados nacionales, porque somos conscientes que 100 es la nada misma, y siendo ya, bueno, un costo bien importante para el Estado peruano, ¿no? Pero debemos tener más, y tal vez en doctorado sándwich, con pasantías cortas afuera, pero eso lo tenemos que consolidar sin duda, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Como digo, este año 2020 y probablemente 2021 nos golpee la pandemia en la reestructuración y la reactivación económica, pero igual vamos a tener algunos doctorados. Y esto lo enlazo con la pregunta de Germán, en el sentido que efectivamente se ha instalado el sábado una mesa de trabajo con el Congreso de la República, que, bueno, felizmente alguien tan conocedor de estos temas y luchador por estos temas, como Francisco Sagasti, lidera la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y él ya presentó en la PCM y ahora en esta mesa de trabajo del Congreso una reformulación de la gobernanza del sistema del Perú en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque estamos muy desarticulados. Si bien es cierto, el CINACYT se supone que es un sistema, ¿no?, cuyo ente rector es el CONCITEC, que está formado por institutos públicos, universidades, centros de investigación, etcétera. Pero, por ejemplo, los institutos públicos dependen financiera, normativamente y económicamente de sus sectores. Entonces, ¿qué tiene ahí que decir el CONCITEC? ¿No? Puede articular, claro, nosotros nos reunimos de vez en cuando en el CONIT, pero realmente no podemos hacer un trabajo en conjunto y ser eficientes, focalizados y pensar en conjunto por la ciencia del Perú. Entonces, se estaría modificando este sistema de gobernanza, que además hemos hecho varios diagnósticos, cómo somos redundantes y poco eficientes, a pesar que en los últimos 10 años se ha quintuplicado el presupuesto para la ciencia y tecnología en el Perú. Todavía es muy poco, pero si somos redundantes y somos ineficientes y no focalizamos, entonces usamos mal nuestros recursos, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea? Todavía recién es un primer documento preliminar, que cuando ya esté un poquito más trabajado, obviamente va a ser socializado con la comunidad científica, que se trata de tener primero como la parte de políticas y programas en
no un ministerio modesto, todavía parece ser que eso no va a ser posible, en parte por los aspectos que ha señalado Pierre María, ¿no? O sea, se piensa que puede ser también, digamos, dejar de mirarlo, el aspecto transversal que tiene la ciencia, que puede ser muy burocrático, muy costoso, y nos vamos a distraer de poner los recursos ahí donde corresponde. Entonces se plantea una primera línea de políticas, programas, que esté conformada por un comité consultivo un poco de sabios, un comité interministerial con aquellos ministerios que tienen que ver con ciencia y tecnología, con una secretaría técnica, y allí tendría un rol muy importante el CONCITEC. O sea, una primera línea. La segunda línea es programática, pero también ejecutora, que estaría conformada por el CONCITEC, con sus fondos de ejecución, que es el FONDECIT, principalmente dirigidos sus esfuerzos a generar capacidades a nivel nacional, ¿no? CONCITEC seguiría teniendo, por supuesto, el RENACIT, sería responsable de este cuerpo de investigadores del Perú. Tendríamos, y aquí lo vinculo a la preocupación de Jorge, tendríamos una suerte de colegio de doctores para fortalecer los doctorados en el Perú, y no, digamos, porque ahora nuevamente hay muchos doctorados en el Perú, pero de todo tipo, de fines de semana, en fin, casi que no podemos confiar, y por eso hay algunos doctorados que el CONCITEC reconoce y otros no, porque hay de todo en el Perú, ¿no? Como doctorado. Entonces sería una especie de colegio doctoral, como México u otros países, que también estaría, digamos, el CONCITEC tendría en esta estructura también esto. Sería independiente, pero a la vez vinculante. Otra gran agencia donde estaría todas las unidades ejecutoras de PRODUCE, el PENIPA, el ITP, los CITES, Innovate, ¿no? O sea, para no ser tan redundantes y duplicar esfuerzos administrativos. Y luego otra agencia donde estaría probablemente todo lo que es certificación, calidad, propiedad intelectual. INDECOPI, el INACAL y otras instituciones certificadoras, ¿no? Y luego la línea bien de ejecutores, donde están universidades públicas, privadas, institutos, etcétera, ¿no? O sea, ese es un poco bien, en términos generales, cómo se estaría organizando la nueva gobernanza, donde la ventaja que tendríamos es que tendría un mayor nivel al depender, esto me he olvidado algo bien importante, dependería ya no de PCM, sino de la Presidencia de la República, este comité interministerial, una secretaría ejecutiva para que sea muy ejecutivo, con sus 3 agencias programáticas, pero a la vez ejecutoras, ¿no? Un poco ese es en términos generales. Recién empieza la discusión y creo que va a estar muy interesante. Pero este sistema tan desarticulado, como digo, redundante, yo creo que ya cumplió su ciclo, ¿no? Tenemos que pasar a otro sistema de gobernanza. Gracias, Augusto. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, con respecto a lo que es las patentes y las utilidades para los investigadores, hemos estado trabajando en los últimos 2 años con INDECOPI, casi por universidad a universidad, porque nosotros consideramos que eso debe ser un acuerdo, primero que las universidades todas deben tener un reglamento de propiedad intelectual, ¿no? Dentro de su autonomía, pero también dentro de lo que indica cualquier proceso de transferencia tecnológica. Entonces, efectivamente, las universidades ya van teniendo sus reglamentos y esas utilidades para el investigador varían, hasta donde entiendo, de 50% a 70%, de acuerdo a la decisión de las propias autoridades, ¿no? Y el resto es para la institución, porque la institución también muchas veces invierte en equipamiento, bueno, es el lugar donde trabajan y tienen otro tipo de costos ocultos, ¿no? Entonces, hemos preferido dejar un poco esa variabilidad y esa libertad y esa autonomía, porque finalmente, al final, el contrato va a ser entre el que genera el conocimiento, la institución donde está y la empresa, ¿no es cierto? Y no queremos encasillarnos en algo porque mejor que ellos contraten y hagan sobre el contrato como mejor les parece, dentro de un marco, obviamente, de la institución, ¿no? Esa es la respuesta. Con respecto a la demanda, también es un estupendo punto porque muchas veces lanzamos concursos
tanto nosotros como Innovate o otras unidades ejecutoras, y realmente no estamos pensando en cuál es la demanda de aquellos que van a querer o no contar con nuestro conocimiento. No hablo, por supuesto, de las ciencias básicas, que eso es generación de conocimiento obligatorio para un país, ¿no? Sino de aquello que debe responder a la demanda. Bueno, muchas veces no es así, ¿no? Por ejemplo, ya pongo un ejemplo, si tú quieres, gracioso, pero a veces les digo digamos, mi grupo de gestión, que pensamos en los instrumentos, tomamos de las nuevas prácticas, y les digo, a ver, pensemos siempre en la demanda cuando hacemos un instrumento de gestión. El investigador le puede provocar, mira, voy a hacer un cafecito rosado, a lo mejor le gusta a la gente. Bueno, pues de repente al productor de café no le gusta, no quiere pues hacer un café rosado. Estoy haciendo algo caricatural, ¿no? Pero tienes toda la razón. O sea, cuando hacemos una investigación aplicada, realmente tenemos que pensar en si esa transferencia que queremos hacer va a ser adecuada y se va a usar en la región, en los empresarios, en los productores locales, o tal vez para una demanda internacional. Entonces ahora estamos mirando atentamente eso en nuestros concursos, y además vamos a lanzar otros 2 concursos que se llaman Proyectos Especiales y Desafíos Perú, pero más centrados justamente en la demanda, ¿no? Sin descuidar, como digo, el conocimiento básico, que es muy importante para un país también. Creo que en eso estamos. Muchas gracias, Fabio. Muy bien, bueno, estamos ya terminando la reunión. Una pregunta más bien quería hacer. ¿Quiénes son las personas que están diseñando esta nueva gobernanza? A veces hay gente que efectivamente conoce temas de fuera, otro que de laboratorio. Tendría que haber una combinación de gente que conoce los problemas desde dentro y otro desde fuera, global, etcétera. Sí, yo pienso que en esta semana debe publicarse la lista de las personas que conforman la mesa de trabajo, que no va a ser exclusiva, porque obviamente se van a invitar a muchos actores, pero ya en esa mesa se encuentran, por supuesto, los congresistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología, algunos invitados que han tenido experiencia de gestión en universidades públicas y privadas, como la Universidad de Piura, la Universidad San Agustín de Arequipa, algunos expertos en el tema de gestión de ciencia y tecnología, que han trabajado muchos años en eso, como Claudio Herska o Agnes Franco, más vinculada al mundo de la innovación. ¿Quién más? Representantes, por supuesto, del Ejecutivo, como Sergio Rodríguez del ITP, mi caso, y así, ¿no? Es una mesa de ancha base, pero como digo, no es exclusiva. O sea, hay una gran apertura para escuchar a todos los sectores, porque es importante que esa nueva gobernanza realmente nos represente y vayamos avanzando. Como yo siempre digo, por un lado, esta pandemia no ha hecho, bien impresionante la respuesta de la ciencia. Acabo de publicar un artículo que ha salido hoy en El Comercio, donde se llama La contundente respuesta de la ciencia, porque para nosotros fue una enorme sorpresa, amigos y amigas, que lanzamos un concurso, pedimos notas conceptuales en 3 días, porque era una guerra, una pandemia. Bueno, recibimos en el primer concurso 600 propuestas y en el segundo 500. Hemos tenido una selectividad enorme, solo el 5% ha podido ser financiado. ¿Cuánto buen proyecto se quedó en el camino? Felizmente, algún sector privado ha reaccionado y están financiando algunos proyectos de esos que concursaron, pero realmente ha puesto en vitrina a la ciencia, ha puesto en vitrina a los científicos, decir, nosotros sí respondemos, sí podemos, solamente que necesitamos más apoyo. O sea que y necesitamos una nueva gobernanza, que nuestros esfuerzos los articule, nos haga que realmente sigamos una misma hoja de ruta, que pensemos de manera conjunta y no estemos pues luchando por los fondos a veces para cumplir un mismo objetivo, ¿no? Entonces, y que también el Ejecutivo sea mucho más ordenado en esa hoja de ruta que todos necesitamos. Al ser los institutos miembros de SINACYT y CONCITEC el ente rector, pero al depender normativa financieramente
y desde todo punto de vista, en realidad, del Ministerio de Energía, poco es lo que se puede hacer, pero siempre se puede conversar o se puede ver la posibilidad de buscar fondos conjuntos, en fin. No es, si es que se anima a enviarme alguna comunicación, yo podría ver qué puedo hacer. Ok, estaría bien. No hay ningún problema. Muchas gracias, doctora. Y por otro lado, startups, sí estamos iniciando ya en el Perú. Estamos iniciando en el Perú, pero quien financia las startups es Innovate Perú. En este caso, con nosotros como Concitec y Fondesit tenemos los fondos un poco más dirigidos hacia la generación de conocimiento y desarrollo tecnológico, ¿no? Más que startups. Pero en Innovate permanentemente hay fondos para startups. Andrés existe. Yo tendría voy a responder a Enrique Elías, y ahí sí me voy a tener que despedir, amigas Modesto, pero con respecto a los programas, sí, este es un tema que sale recurrentemente, porque efectivamente en el 2016, si mal no recuerdo, se presentaron programas transversales, ¿no?, del Concitec. Cada uno que variaba entre, 400, 600 millones de soles, y el financiamiento total para los programas era de 3.000 millones de soles, cuando el presupuesto del Concitec, sin los préstamos, los contratos de préstamos, es de 150 millones al año. Entonces, y paralelamente, mientras se gestionaba el programa de préstamo, se iban creando estos programas sin recursos, ¿no? Entonces, eso ha sido una pena porque también se involucraron a otros actores como el Ministerio del Ambiente para poder llevar adelante esos programas. Pero ¿qué pasó? El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, y otros actores no pusieron en su presupuesto, ustedes saben, las autoridades cambian mucho en el Perú, las nuevas autoridades no pusieron en su presupuesto recursos para esos programas. Y tampoco el Concitec recibió recursos de ningún tipo porque ya se estaba gestionando el crédito con el Banco Mundial. Entonces, esos programas no tienen financiamiento, lamentablemente, ¿no? Nosotros ahora estamos haciendo toda una reestructuración y una explicación de por qué no hemos podido avanzar, pero bueno, avanzar pues con el 10% del presupuesto, con todo el programa, y son 8 programas, es muy complicado. Esa es la razón por la cual no hemos podido avanzar. Hubiese sido fantástico tener los recursos o tener varios proyectos como los préstamos del Banco Mundial, pero tampoco eso es siempre posible, ¿no? El Perú genera diferentes operaciones de crédito en todos los ministerios, entonces que genere 7, 8 operaciones de créditos para el Concitec era casi imposible. Por eso yo creo que ha sido muy buena voluntad, pero realmente es imposible que el Concitec se lleve todas las propuestas de endeudamiento, ¿no? Entonces, en fin, continuamos con aquello que podemos, trabajamos con el Ministerio del Ambiente, pero los programas como tales culminan el 2021, el próximo año, y no creo que reciban más financiamiento, la verdad. Es muchísimo dinero, como menciono, solamente para los programas del Concitec, cuando hay diferentes programas en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Agricultura, y todos esos son operaciones de crédito. Así es que, en fin, creo que ha habido un poco de optimismo excesivo, pero muy buena voluntad seguramente. Muchas gracias, doctora. ¿Podría hacer una preguntita a la doctora? No podemos porque... La verdad que me tengo que retirar, sí, solo si es muy cortita, por favor. Muy cortita. En el departamento de Piura, en la región Piura, están trabajando mucho sobre un tema importante en este momento. Como usted sabe, el coronavirus ha afectado sobre todo a los sectores más débiles, con menos recursos, y en momentos que además no hay ni medicina ni vacuna. ¿Qué están haciendo varios investigadores en estas universidades? Están recorriendo las partes andinas, las partes más deprimidas de la sierra, tratando de desarrollar la flora y fauna que más favorece a la nutrición de esa población.
sobre todo reconstituyendo las variedades que son más baratas, más asequibles, más posibles. Esto va a permitir robustecer el sistema inmunológico de esa población, que es en este momento lo único que los defiende. Y entonces, este esfuerzo enorme de reconstruir, o sea, la alimentación de la sierra para los sectores más deprimidos es fundamental. ¿Hay alguna posibilidad de que el CONCITEC apoye de emergencia estas tareas que están haciendo en toda la serranía peruana? Bueno, nuestra respuesta como CONCITEC ha sido generar rápidamente 2 concursos, ¿no? Que son los concursos Proyectos Especiales COVID ante la emergencia, porque es la manera como nosotros podemos dar cuenta del buen uso de los recursos. Esa es nuestra manera, digamos, que estamos estructurados para reaccionar. Organizar concursos con diferentes características para que sean evaluados y que los mejores proyectos son los que tengan los recursos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos recibido varios proyectos de las diferentes regiones, lamentablemente bastante más de Lima, me imagino, porque ha sido un concurso rápido, que debía ser de alto impacto, corta maduración y con un equipo de investigadores más o menos consolidado. Pero, por ejemplo, sí hemos recibido un proyecto de alimentación. ¿Cuál es la relación entre una buena alimentación y la prevalencia del COVID? Vamos ahora a abrir otros concursos donde esos investigadores podrán presentarse, incluyendo, como mencioné, los proyectos especiales, Desafíos Perú, pero claro, estos ya van a estar dentro del marco del cronograma normal del CONCITEC, ¿no? Lamentablemente hemos cerrado esa etapa de concursos especiales y ahora lo que se viene es una etapa de escalamiento. O sea, si por ejemplo, un sistema de detección le faltó algo para culminar y llevarlo ya a los estudios de validación, eso vamos a continuar financiando. Pero este tipo de proyectos ya deberían presentarse a proyectos especiales o los otros proyectos que vamos a tener a lo largo del año. Esa es la manera como la ley nos obliga, ¿no? a hacer el uso de los recursos, que es a través de concursos donde debe ganar los más competitivos. No tenemos otra manera, lamentablemente, de otorgar recursos. Una pregunta, ¿y hay alguna otra institución que pueda apoyar estos esfuerzos? Por ejemplo, son gente de la Universidad de Piura, de la Universidad de Lambayeque, y que no encuentran recursos. Bueno, el gobierno regional también tiene dentro de su mandato la obligación de apoyar ciencia y tecnología, probablemente, y de usar recursos en ciencia y tecnología. Y últimamente se ha aprobado un artículo de la ley donde las municipalidades también tienen la obligación de invertir algo en ciencia y tecnología. Podrían ir a mirar en su misma región. O otros concursos, por ejemplo, que tienen que ver con en el Ministerio de la Producción, en el ITP, que algo tienen también de alimentación, o tal vez Innovate, ¿no? Muchas gracias, doctora Mayra Velarde, por esta larga conversación con los miembros del Encuentro Científico Internacional.